Hola, estimados estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia y de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la carrera de Sistemas de Información en Salud. Un saludo de parte de su tutor, José Eduardo Carvajal Obando. Antes de empezar con esta presentación, quisiera decirles que toda información auditiva y escrita que se expone y es difundida a través de la transmisión de la Universidad Estatal a Distancia es responsabilidad única y exclusiva de sus autores. La aceptación de estas políticas libera a la UNED de cualquier responsabilidad por concepto de derechos de autor y asume que la persona solicitante del servicio de transmisión dispone de la documentación y permisos que la o le autorizan exhibir y difundir el material. El tema que hoy iremos a ver es un tema muy importante porque es sobre la anatomía y fisiología del miembro superior. Este tema es sumamente interesante porque nos va a dar aspectos relevantes de la conceptualización de los tipos de nervios, causas, efectos, cuáles son esos nervios, músculos que tiene el miembro superior, con el fin de que ustedes a la hora de cuando desempeñen ya su profesión, pues tengan todo el conocimiento, ¿verdad? Entonces es muy importante todo esto que iremos a ver el día de hoy. ¿Qué es el miembro superior? Bueno, el miembro superior es todo lo que se llama brazo, antebrazo, muñeca, dedos, y está relacionado desde el punto de vista motor, fisiológico y sensitivo, porque tiene un plexo braquial, que es esa estructura nerviosa que va a servir o que viene desde las vértebras cervicales y va a haber raíces nerviosas que se van a formar en los troncos primarios y van a bifurcarse en los secundarios de las ramas terminales del plexo braquial. Y cada rama tiene una responsabilidad en la inervación de un grupo muscular. Es por ello que una lesión que se le dé a un usuario por un accidente automovilístico o un trauma puede ocasionar una inactividad en los movimientos activos o pasivos, lo que va pues a reducir pues toda esta apreciación que tiene el brazo. Muy bien. ¿Cuáles son esos nervios que compone el miembro superior? Pues tenemos el nervio circunflejo, este enerva del músculo deltoide hacia el hombro en general. El siguiente es el nervio radial, que da lugar a la inervación de todas las musculaturas extensoras y del dorso de la mano. El nervio medio o mediano es el que está eminentemente, y este nervio es sensitivo, es el de la sensación, y es el que va a irradiarse o a inervarse en la parte fina de la mano. Y el último es el nervio cubital. Este está situado específicamente para que nos dé sensación y nos dé la fuerza. O sea, tiene una mitad sensitiva y una mitad motora. Y es una inervación intrínseca de ellos. Por lo tanto, es sumamente interesante e importante que ustedes conozcan de estos cuatro nervios que de aquí en adelante iremos a hablar de cómo están constituidos. Muy bien. ¿Qué es el plexo o cómo es el plexo braquial? Pues este plexo está situado en la extremidad superior a través de una inervación y está formado estrechamente o entre cruzamientos de las ramas anteriores de los nervios de las cervicales espinales, perdón, C5, C6, C7, C8 y T1, que originan a su vez o que nacen desde la médula espinal.
Este sistema nervioso central recorre longitudinalmente el tronco en el interior del canal, formando la columna vertebral. ¿Cómo se conforma? Bueno, tiene una porción supravicular situada entre los músculos escalenos anterior y medio, formado por los troncos. Y estos, a su vez, se originan las ramos musculares directos para la musculatura de la cintura escapular. Después está la porción infraclavicular, que esta está en el interior de la fosa axilar, compuesta por los fascículos y las ramas terminales del plexo braquial del tronco. ¿Cuáles son estos troncos que se hablan ahí desde la región del cuello? Y que se van a formar 3 troncos nerviosos que van a estar esas fibras nerviosas, y se llama el tronco superior, que forma la unión de los nervios C5 y C6, el tronco medio, que es el formado por el C7, el tronco inferior, que es la unión de la C8 y T1 fascicular. De esta forma, cada tronco se divide en 2 ramas interesantes, anterior y posterior. Estas diferentes uniones van a realizar o darán lugar a la formación a la altura de la axila de los famosos fascículos del plexo braquial. Y esto va a adoptar de una arteria axilar que lo acompañará. Es importante también que se forman fascículos laterales, que son la unión de las ramas anteriores del tronco superior y medio. Está también el fascículo medial, que es la continuidad del tronco inferior. Y el fascículo posterior, que es el que está formado por la función de las 3 ramas posteriores del tronco del plexo braquial. ¿Cuáles son esas ramas terminales? Pues son aquellos fascículos que se dividen nuevamente y se entrecruzan para dar lugar a las ramas terminales del plexo braquial, llegando así a la salida de la axila. Estos nervios van a dar pues el inicio de una definitiva de determinación, y cada nervio terminal del plexo tiene un nombre. Iniciaremos cuáles son. El primero es el nervio músculo cutáneo, que va procedente del fascículo lateral. El nervio mediano, que es originado por una rama del fascículo lateral y otra del fascículo medial. Luego el nervio cubital, que va de la rama del fascículo medial. Y el nervio cutáneo braquial medial. Está también el nervio cutáneo antebraquial. Ambos son del fascículo medial. Está el nervio radial, que es procedente del fascículo posterior. Y por último, el nervio axilar, que es el que origina el fascículo posterior. ¿Cuáles son esas ramas colaterales? Las ramas colaterales son las encargadas de la inervación de la mayor parte de los músculos que actúan sobre la articulación del hombro. Estas ramas colaterales tienen una gran importancia. ¿Y cuáles son esas? El nervio torácico largo, que es el que está formado por los nervios C5 y C7, y que el trayecto final es continuado hacia la pared medial de la axila, apoyando sobre el músculo serrato anterior al que se inerva. Siguiente está el nervio supraescapular, que este va a estar en la C5, C6, y atraviesa la escotadura coracoidea y se inerva entre los músculos supraespinosos e infraespinosos. El otro es el nervio toracodorsal, que este es desde la C6
C8 y se inerva al músculo dorsal ancho. Y el último es el nervio pectoral medial y lateral, que se origina dentro del tronco inferior o del fascículo medial, y este va a tener una inervación entre los músculos pectorales mayor y menor. ¿Cuáles son esos lugares específicos o como se llaman territorios motores sensitivos de la extremidad superior? Pues todos estos que están aquí viéndolos, cada uno tiene una especificidad motora y una especificidad sensitiva, ¿verdad? Entonces, como lo ven, desde la escapular del hombro, el brazo, el antebrazo y la mano, ¿no? Ok, ¿cuál es ese trayecto que tienen los famosos lugares que da hacia ese trayecto? Pues está el nervio musculocutáneo, que este músculo es la inervación entre el nervio que va a atravesar el brazo y finaliza en la cara externa y superficial del antebrazo. Aquí va a atravesar un músculo que se llama el coracobranquial, que se va a inervar, y entre los músculos bíceps braquial y braquial llega el antebrazo a través de una fosa del codo, que hay un canal que se llama bicipital externo, y la rama terminal recoge la sensibilidad de la cara anterolateral del antebrazo. Y es por eso que el nervio cutáneo o antebraquial lateral es sumamente importante en estos contextos. Está el nervio mediano, que tiene dos raíces, medial y lateral. Este va a estar entre los fascículos medial y lateral respectivamente. Este va a recorrer longitudinalmente toda la extremidad a nivel del brazo y va a tener un trayecto de cara medial acompañado por el paquete vascular braquial. Este va a ingresar por la fosa del codo. Hay un canal que se llama bicipital interno y se sitúa en la cara anterior del antebrazo. Esto lo que va a hacer es atravesando inicialmente entre las dos porciones que origina el músculo pronador redondo, a nivel donde se va a ramificar muchas ramas colaterales motoras. Ya siguiendo nuevamente el trayecto longitudinal, esta línea del antebrazo nos va a dar en la cara posterior, o sea, el músculo flexor superficial de los dedos para llegar a la mano, donde da también esas ramas terminales que van a atravesar el conducto del carpo, acompañando a los tendones de los músculos flexores de los dedos. Por lo tanto, se va a dividir también en nervios digitales palmares comunes, que a su vez originan los nervios digitales, y que estos van a estar entre los tres primeros dedos y la mitad radial del cuarto. El otro nervio es el nervio cubital. Este nervio, al igual que el mediano, recorre toda la extremidad, no tiene ninguna rama del nivel del brazo. En esta zona recoge longitudinalmente la cara medial del brazo, pero en un plano posterior del paquete vasculonervioso, por detrás del tabique intermuscular medial del brazo. A nivel del codo tenemos que ese canal óseo entre la epitoclea y el oleocranum, surco del nervio cubital, va a penetrar al antebrazo entre dos porciones interesantes, importantes, que es el músculo flexor cubital del carpo, y este se une al paquete vascular cubital, siguiendo de la cara profunda de los miembros flexor cubital del carpo y por encima del flexor profundo de los dedos, donde se va a inervar. Entonces esto llega a la mano directamente atravesando por el canal superficial del ligamento anular anterior del carpo, o sea, el conducto cubital, y se va a dividir en nervios digitales palmares comunes,
por la mitad cubital del cuarto dedo y el quinto dedo. El siguiente es el nervio radial. Este nervio radial tiene una característica muy importante porque su salida es desde la fosa axilar y se hace posterior y lateral atravesando por un canal anatómico desde la diáfisis del húmero, que se llama surco radial. Este va a tener una inervación del músculo tríceps braquial y se dirige a la cara lateral del brazo, llegando al antebrazo tras atravesar el canal bicipital lateral en su parte más íntima, profunda, donde se va a inervar a los músculos brachioradiales. Es interesante saber que este antebrazo sufre divisiones de ramas terminales al llegar a la altura del miembro, del músculo supinador, que se llama arcada del supinador, porque es una rama sensitiva y una rama posterior motora. La rama anterior tiene una cara anterolateral del antebrazo recubierta por los músculos brachioradiales y que finalmente van a cruzar entre los tendones haciendo superficial a la altura de la fosa radial de la muñeca, donde se va a distribuir la parte sensitiva terminal. Y en la parte posterior de este nervio radial es las características motoras, y esto lo que da parte media, dorsal y profunda del antebrazo, y esta sí se divide en múltiples ramas para todos los músculos dorsales del antebrazo. Y por último está el nervio axilar, que este nervio axilar se origina desde el fascículo posterior junto con el nervio radial. Tras su origen contornea el cuello quirúrgico del húmero, atravesando el espacio axilar lateral para distribuirse mediante sus ramas motoras en los músculos deltoides y redondo menor, y así recoger toda la parte de la sensibilidad del hombro. Luego de aquí iremos a ver la fisiopatología, o cómo está también esa articulación del hombro. El hombro, bueno, antes de esto, vemos muy linda esta filmina donde están todas las vértebras C5, C6, C7, C8 y T1, de las cuales he dado una explicación, cómo están divididos esos fascículos, esas divisiones y esos troncos que se van a inervar directamente entre ellos mismos. Ahora bien, entrando a la parte de articulación del hombro, como ven en esas filminas, el hombro tiene articulaciones y son las más grandes del cuerpo, una de ellas, ¿no? Y es la articulación glenohumeral. Esta articulación tiene ligamentos acromioclaviculares, tiene ligamentos coraacromial, supraespinosos, tiene músculo también, muy interesantes, como también la articulación esternoclavicular, como lo ven en esta filmina también a la par. Cómo están los discos articulares, cómo son los ligamentos, cómo está constituido ese ligamento costoclavicular. Ya lo vimos. ¿Cuáles son esas enfermedades o patologías donde nos van a ver y se van a luxar o se van a comprometer dependiendo de los movimientos del hombro, y que esto pues pueda llegar a ocasionar alguna lesión? Entonces, el primero es una lesión en el manguito rotador. Esto está dentro de las patologías más comunes. Es una zona en la cápsula articular, como lo ven ahí bien marcado, del hombro, que engloban los 4 tendones que rotan, que es el tendón supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Son muy importantes porque el manguito
está colocado en una zona muy comprimida, zona subacromial, como lo vimos en la anterior filmina, y esto lo que nos va a ayudar a darnos determinados movimientos en ese espacio que puedan comprimir aún más, provocando el pinzamiento del manguito. La parte más sensible del manguito es el tendón del supraespinoso y los problemas pueden ir deteriorándose hasta romperse. El diagnóstico es por medio de una radiografía o una resonancia magnética y ahí se va a visualizar el grado de deterioro. La otra es la ruptura de la porción larga del bíceps. Esta es muy común, aunque es poco importante. Se llama el signo de Popeye y se produce cuando se rompe la porción larga del bíceps. Y la última es la luxación del hombro. Esta luxación puede conducir o producirse en la articulación glenohumeral, que es la pérdida de ese contacto, o en la articulación acromioclavicular. ¿Cómo está constituida la articulación del codo? Pues la articulación está compuesta por 3 tipos de huesos: el cúbito, el húmero y el radio. Estas se hacen en dos, es la que nos ayudan a hacer dos movimientos, que es la flexoextensión y la pronosuspinación. La flexión es eficaz en el codo y esta es la que nos permite tocarnos el hombro y a la hora del diagnóstico se explora si está bien así. El miembro superior tiene un eje completamente recto, tiene un valgo fisiológico, o sea que es un eje que separa del cuerpo de 8 a 10 grados. Este ángulo se llama como el ángulo de transporte y es muy importante desde el punto de vista funcional y estético. Se afecta o se ve afectado en muchas patologías, como por ejemplo la fractura supracondilia del niño, que es muy común, que esto está por encima de los niveles de los cóndilos, es extraarticular. Es muy importante porque puede desencadenar complicaciones muy graves por el contacto de la arteria humeral, de tal manera que si no se trata correctamente puede afectar el ángulo del transporte del brazo, quedando en forma de varo acercado al cuerpo. Cuando vemos o tenemos muchas dudas sobre este tipo de traumatismos, en la fisis del niño hacemos una radiografía contralateral y muchas veces esas fracturas del codo las veremos interpuesto una superficie o una especie de hueso que sería la epitóclea. Y hay que tener mucho cuidado, jóvenes, porque se puede meter dentro de la articulación. Luego, la otra enfermedad o patología o situación comprometedora es la fractura de luxación de Monteguía. Esta es cuando hay dos huesos en paralelo y uno de ellos se fracturó y el otro está íntegro. La articulación que está por arriba o por abajo siempre se luxa. Y esto determina o se visualiza al pedir una radiografía, ya que se ven dos articulaciones, tanto la superior como la inferior. Luego está la articulación de la muñeca, que esta va a proporcionarnos el movimiento de pronación y supinación. Esta tiene una forma muy curiosa de media luna y tiene un espacio aparentemente vacío que está ocupado por un fibrocartílago triangular. ¿Qué nos da la muñeca? Pues la flexión dorsal, la flexión palmar o volar, también como nos da la desviación hacia un lado a otro, que se llama desviación cubital y desviación radial. La mano tiene pues muchas características importantes, pero antes de eso sí es importante que sepan que dentro de la muñeca
Hay patologías también, como son la fractura en el tallo verde, que se rompe los dos huesos del antebrazo. Está la fractura de Coles, que es la fractura extraarticular de la extremidad distal del radio. Y la fractura conminuta intraarticular con mucha minuta, que sufre el desplazamiento característico y desviación radial. Y está la fractura de Rea-Barton, que es un trazo intraarticular donde la muñeca sufre un desplazamiento. El eje se desplaza y el carpo se desplaza hacia abajo. Luego está la anatomía y fisiología de la mano, que esta se da por una inspección de mano, y cuando observamos la mano nos da mucha visualización de signos, ¿verdad? ¿Y cómo se localiza? Dice que acá la mano comienza desde la muñeca, delimitada por un ligamento anular del carpo. Este ligamento envuelve toda la muñeca, tanto los tendones extrínsecos, flexores, como las estructuras nerviosas, ramas terminales del plexo braquial, que son nervios medianos que pasan por la línea media y que dará lugar a un cuadro llamado como el síndrome del túnel carpiano, y el nervio radial que pasa por el canal de Guyon, como lo vemos en esa filminita. La mano tiene también inervaciones sensitivas, como son el nervio mediano, que inerva toda la zona que no va a pertenecer al nervio cubital, y el nervio cubital tanto de la cara palmar o palmar como dorsal de los 5 dedos, con la mitad cubital del cuarto dedo. ¿Cuáles son estas lesiones más comunes en las manos? Pues son lesiones por los tendones extensores. También se puede ver por el flexor superficial, que se explora sujetando todos los dedos salvo uno, y le pedimos al paciente que doble. Así se pueden hacer exámenes físicos. Y por supuesto, muchas veces después de intervenciones quirúrgicas puede haber un lugar a una isquemia por la compresión de vasos, pudiendo inclusive necrotizarlos en la zona, ¿no? Ya por ir concluyendo, vamos a ver de qué se trata los 12 pares craneales. Y los 12 pares craneales son 12 nervios del sistema nervioso periférico que emergen desde las forámenes y fisuras del cráneo. Su orden numérico es del 1 al 12. Está determinado según la ubicación de salida del cráneo, rostral o caudal. Todos los nervios craneales se originan de núcleos en el cerebro. 2 se originan en el procéfalo, que es el olfatorio y el óptico. 1 tiene un núcleo en la médula espinal, el accesorio, y los restantes se originan en el tronco encefálico. Es muy interesante que los pares craneales van a darnos información motora y sensitiva a las estructuras de la cabeza y el cuello, donde nos van a dar controles en todas las actividades de nuestro cuerpo humano, en todas nuestras regiones, ¿no? Solamente el nervio vago, que es el nervio 9, el par craneal, se extiende más allá del cuello para inervar los órganos torácicos y abdominales. Cada nervio es transmitir información sensitiva y motora entre el cuerpo y el cerebro. Es por ello que toda la información va del cerebro a la periferia. Entonces se denomina nervio eferente motor. Si va de la periferia al cerebro, entonces es nervio aferente sensitivo. Los nervios que llevan información en ambos sentidos son los nervios mixtos. A diferencia de los nervios espinales,
que son siempre mixtos. Los nervios craneales pueden ser exclusivamente motores, exclusivamente sensitivos o mixtos. Ahora vamos a entender los términos especiales que se le han dado, generalmente somático y visceral. La información está clasificada siempre en especial si se origina en nuestros sentidos especiales, como por ejemplo la visión, el olfato, la audición y el balance. Mientras que en general describen esta información que se recibe o que se envía a cualquier otra parte del cuerpo. La información transmitida por un nervio es llamada somática, si es enviada o recibida por la piel o los músculos esqueléticos o viscerales, si se envía o se recibe por nuestros órganos internos. Combinar estas categorías nos va a permitir y definir componentes funcionales de un nervio. Por ejemplo, si las fibras del nervio transmiten exclusivamente información sensitiva, es reconocido como nervio aferente especial. Si se transmite otros tipos de información sensitiva como tacto, la presión, dolor o temperatura, entonces es un nervio aferente general. Ahora bien, vamos a ver cada uno de los nervios. El nervio olfatorio es el primer nervio paracraneal. El primer nervio es un nervio aferente somático especial que inerva la mucosa olfatoria en la fosa nasal, llevando información de los olores al cerebro. Hay varias ramas del nervio olfatorio, salen de la cavidad nasal a través de la lámina quirosa del hueso etmoides y terminan en el bulbo olfatorio, donde continúa como el tracto olfatorio. Dentro del cerebro, estas fibras se dispersan y terminan dentro de la corteza olfatoria, corteza piriforme, amígdala, corteza ectorrinal. No tiene un núcleo propio y en lugar de estos cuerpos celulares son encontrados en el área olfatoria de la mucosa nasal que cubre el techo de la cavidad nasal. El siguiente, el nervio 2 del par craneal, es el nervio óptico. Es el segundo nervio, es el nervio aferente somático especial que se inerva la retina del ojo y lleva información al cerebro. Este nervio tiene unas fibras neurales, que se originan de los fotorreceptores de la retina. Estos convergen entre el disco óptico, la pupila, formando el nervio óptico, que sale de la órbita a través del conducto óptico. En el piso de la fosa craneal media, la porción nasal de cada nervio cruza al lado contrario formando el quiasma óptico, que son fibras nerviosas que dos se dividen. En par craneal tiene su propio núcleo, pero en lugar de estos, sus cuerpos celulares se encuentran en la retina. Y el nervio óptico hace sinapsis con los centros de relevo relacionados con la visión hacia el cerebro. El siguiente es el nervio oculomotor o motor ocular común, es el tercer par craneal. Este nervio es eferente, tanto somático como visceral. Esto significa que tiene dos núcleos y transporta dos tipos de fibras eferentes. Como el nombre sugiere, es el principal nervio motor que inerva el ojo. Este se origina en el mesencéfalo y sale del cráneo a través de la fisura orbital superior para entrar a la órbita donde se va a permitir el movimiento del ojo, la contracción de la pupila, miosis y la acomodación del lente cristalino. El cuarto nervio paracraneal es el nervio troqueal o patético. Este cuarto nervio es un nervio motor somático general que nos origina
y nace desde el mesencéfalo y entra en la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Inerva un solo músculo extraocular, jugando un papel importante en el movimiento ocular. El quinto par es el nervio trigémino. Este es un nervio mixto que contiene fibras tanto viscerales especiales como somáticas generales. Estas fibras se van a originar en el mesencéfalo, formando el ganglio del trigémino, que se llama ganglio de Gacés, cerca del ápice de la porción petrosa del hueso temporal. Este nervio trigémino se divide en 3 ramas: nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. Cada uno de estos salen del cráneo por la apertura diferente. El oftálmico sale a través de la fisura orbitaria superior, el maxilar por el foramen redondo mayor y la mandibular por el foramen oval. Tiene 3 ramas del nervio trigémino que nos da la sensibilidad a la piel del rostro a través de la inervación cutánea, que se llaman dermatomas, que son las siguientes: el nervio oftálmico, dermatoma de V1, que inerva la frente, órbita y nariz; el nervio maxilar, dermatoma de la V2, que inerva la región cigomática y el labio superior; y nervio mandibular, dermatoma de V3, que inerva la piel alrededor de la boca, el labio inferior y la piel de la región mandibular. El sexto nervio es el nervio abducen o motor ocular externo. Este nervio es un nervio eferente somático, generalmente que inerva el músculo recto lateral extraocular. Se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior. El nervio 7 o el par craneal 7 es el nervio facial. Generalmente es un par craneal de un nervio multimodal que lleva fibras tanto generales como especiales. Este se origina en el tronco encefálico como 2 porciones separadas, una raíz primaria más larga que transporta fibras motoras y un nervio intermedio que es más pequeño, que se llama nervio intermedio de Wisbert, que transporta fibras sensitivas y parasimpáticas. Estas 2 porciones salen del cráneo a través del conducto auditivo interno y viajan a través del conducto facial. Y es donde se forma el nervio facial propiamente dicho, y salen del cráneo a través del foramen estilomastoideo. Una vez que este nervio facial alcanza todo el rostro, nos va a permitir múltiples funciones, como son las expresiones faciales, la secreción de las glándulas, como las lágrimas, y la sensación del gusto, como los 2 tercios anteriores de la lengua. El nervio vestibucoclear es el 8 par craneal. Este es un nervio aferente somático especial. Este está compuesto por 2, por el nervio vestibular y el nervio coclear. Estos hacen signasis con su respectivo núcleo en el tronco encefálico. Y el componente coclear nos va a permitir escuchar, mientras que la porción vestibular participa en el balance y en el movimiento. En la parte más profunda del conducto auditivo interno, ambas partes se mueven o se unen y entran al cráneo a través del conducto auditivo interno. El par craneal 9, que es el nervio glosofaríngeo, este par es el nervio multimodal. Se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través del foramen yugular. Este nos va a permitir deglutir, salivar y percibir la sensación de sabor en el tercio posterior de la lengua, así como las sensaciones generales y viscerales de la cavidad oral. El nervio o el par craneal número 10 es el nervio vago o neumogástrico. Este se
que es también un nervio multimodal, se origina de múltiples núcleos del tronco encefálico y sale del cráneo a través del foramen yugular. Es el nervio craneal más largo y es el único que va más allá de la región de la cabeza y el cuello. Viaja dentro de cavidades torácicas y abdominales, proporcionando inervación parasimpática en los órganos viscerales. Este nervio vago tiene dos ganglios conocidos como ganglio superior del nervio vago y ganglio inferior del nervio vago. Es importante que el primero va a proporcionar una fibra para la función sensorial general, mientras que el segundo da origen a las fibras sensoriales y viscerales. El nervio vago controla una gran cantidad de funciones, incluyendo la secreción glandular, la peristalsis, fonación, gusto, sensibilidad visceral y general de la cabeza, del tórax y el abdomen. El nervio 11 es el nervio accesorio o espinal. Ese es un nervio eferente que se origina en el tronco encefálico y la médula espinal. Este sale del cráneo, se une al nervio accesorio para transmitir las sensaciones generales de los músculos que inerva. Entonces, la siguiente vez que te estás relajando al recibir un masaje de hombros, no olvides agradecerle a tu plexo cervical. Muy importante. Y el último, que es el nervio 12 par hipogloso. El nervio hipogloso es un nervio eferente somático general que se origina del tronco encefálico, sale del cráneo a través del foramen hipogloso. Su función consiste en permitir los movimientos de la lengua. El nervio hipogloso es extremadamente importante para el buen funcionamiento diario del cuello, ya que este juega un rol importante en las funciones del habla y la deglución, similar al par craneal 11, que es el hipogloso. También interactúa en el plexo cervical. Entonces, como vemos, esta filmina está muy clara, todas esas funciones, desde ese tallo de donde salen estos 12 pares craneales tan importantes. Por eso, ante una situación de un accidente automovilístico, una lesión en el cuello, una lesión en el cerebro, pues esto va a contrarrestar a que los nervios sufran alguna lesión. Aquí contamos con las referencias, que también son importantísimas que las tengan ustedes y puedan consultar. Muchísimas gracias por la atención y quedo atento a otros videos que iremos poco a poco colgándolos en la plataforma de la universidad. Que tengan un lindo día.